El vacío del espacio estaba extrañamente silencioso, un marcado contraste con el caos que estaba a punto de estallar. El almirante, Dorian Rains, se encontraba en el puente del HSS Retribution, observando cómo la pantalla táctica parpadeaba con las posiciones de los buques enemigos. El dominio galáctico había pensado que la humanidad era débil, pensaban que la Tierra era simplemente otro mundo para conquistar otra especie para subyugar. Estaban a punto de aprender, de lo contrario, el dominio habría estado en guerra con los Teralis, una especie de reptil con un imperio que abarcaba cientos de sistemas durante siglos. Había sido un proceso lento y progresivo. Las batallas de conflicto se libraron sobre los mismos sistemas de ida y vuelta como un eterno juego de ajedrez cósmico, pero cuando el dominio volvió sus ojos hacia su al exigir la sumisión de la humanidad, habían cometido un error de cálculo fatal. Los humanos no se sometieron. Los humanos se adaptaron. Los humanos lucharon. La guerra había comenzado con escaramuzas, ataques piratas. Naves desaparecieron cerca de los mundos coloniales, y luego vino el bloqueo en Marte. El dominio pensó que terminaría rápidamente, pero no habían contado con la implacable voluntad de la humanidad para sobrevivir ahora. La Tierra estaba respondiendo con toda su fuerza. Almirante, llegó la voz de el comandante Nathan Soles desde su puesto. La flota del dominio se mantiene firme en la formación defensiva del punto de alcance. Parece que creen que están listos para nosotros. El almirante Rain sonrió. Entonces, muéstrales lo equivocados que están. La flota humana se movió como una tormenta. Buques de guerra oscuros y elegantes, sus agujeros. Recubierto con camuflaje adaptativo, que se desplaza hacia la oscuridad del espacio. Dominion. Los sensores sintonizados para detectar firmas de energía y movimiento tuvieron dificultades para seguir el ritmo cuando se dieron cuenta de que el ataque había comenzado. Ya era demasiado tarde. La primera ola fue brutal. HC Fury, HSS Nemesis y HC Warhammer lideraron las rondas cinéticas de carga que viajan a velocidades relativistas. Perforaron los escudos del dominio como plasma de papel húmedo. Las ráfagas se lanzaron a través de las formaciones enemigas y un crucero Dominion explotó. Sus escombros se dispersaron en el vacío. Nunca habían visto nada igual. La tecnología de la humanidad no era la más avanzada en la galaxia. Sus naves no eran las más grandes, pero eran rápidas, eran impredecibles, y lo más importante, luchaban con el tipo de brutalidad que tenían. La eficiencia con la que el dominio estaba acostumbrado a frenar las guerras prolongadas nunca había sido tan grande. Encontrado, antes de que el honor del track del buque insignia del dominio enviara un desesperado, los refuerzos de la señal de socorro ya estaban en camino. Pero el mensaje era claro. No iban a... Para que durara esa larga lluvia permaneció, inmóvil con sus ojos fijos en el holográfico mostrar, poner en línea los cañones de riel. Ordenó el gemelo masivo de la retribución. Los cañones de riel impulsaron el dominio, que había visto armas de energía antes de verlas. Torpedos. Pero nunca se habían enfrentado a algo así. Los cañones de riel de la humanidad eran proyectiles enormes, devastadoramente simples, acelerado a velocidades inimaginables, destrozando naves enemigas con fuerza cinética pura. El primer disparo fue el acorazado Dominion. En el centro de su formación recibió el impacto directamente en su núcleo. Un segundo después, quedó reducido a un campo de escombros en expansión. El pánico se extendió por el enemigo. La flota rompió sus formaciones. Los oficiales del dominio, entrenados en jerarquía y las tácticas rígidas, no estaban preparadas para un oponente que pudiera leer sus movimientos y contrarrestarlos con brutalidad. Agresión calculada. El almirante Soles volvió a llamar. Su voz estaba cargada de incredulidad. Rains, en retirada, se cruzó de brazos y observó cómo la flota enemiga se dispersaba. Algunos intentaron huir. Otros simplemente se rindieron, apagaron sus armas y transmitieron señales de socorro. Minuto. Eso es todo lo que había hecho falta, dejarlos correr, dijo la lluvia fríamente. Pero asegúrese de que el mensaje se difunda. No se debe tomar a la ligera la Tierra. La batalla había terminado. La humanidad había llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El retiro del dominio envió las ondas de choque a través del frente galáctico, hicieron que las flotas que una vez no temieron a nada,
ahora se apresuraran a reevaluar sus estrategias. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La humanidad no era solo otra especie menor. Eran algo mucho peor. Un enemigo que no luchaba como el resto de la galaxia lucharon para ganar a bordo del HCS Retribution. Admiral Dorian Rains se encontraba frente a la enorme pantalla holográfica en la sala de guerra. Los oficiales reunidos en torno a la batalla habían sido un éxito rotundo. Pero él sabía esto fue solo el comienzo. El comandante Nathan Solas fue el primero en romper el silencio. No tomarán esta pérdida a la ligera. Los humillamos su honor. Xisha Rains asintió con su expresión sombría. Exactamente, y es por eso que, no esperando a que contraataquen, se volvió hacia el mayor Lillian Carter, el jefe de inteligencia de operaciones. ¿Qué sabemos sobre sus centros de comando más cercanos? Carter, un oficial experimentado con años de experiencia en operaciones encubiertas. Experimentó tocando algunos comandos en su tableta, y la pantalla se amplió. El sistema estelar, Vela 9, es un puesto avanzado del dominio fuertemente fortificado. Vela 9 es su más fuerte base avanzada en esta región. Si quieren contraatacar, aquí es donde estarán. Reagruparnos. Luego los golpeamos. Primera lluvia. Dijo que enviamos un mensaje alto y claro. Tierra no espera la tormenta, somos la tormenta. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de los oficiales. Así fue como luchó la humanidad. No jugaron a la defensiva. Llevó la lucha al enemigo sin dejar de analizar los datos. El felino fruncido. No es solo un puesto militar. Allí viven civiles leales al dominio, claro, pero también refugiados y no combatientes. Rains exhaló lentamente. La habitación creció silencio. Esto era una guerra. Pero la humanidad no era una raza de conquistadores. No lo eran. Masacre indiscriminada como lo hizo el dominio cuando levantaron colonias en el exterior. Dijo firmemente que solo apuntamos a activos militares si estamos bajo su mando. Estructura. Los civiles ni siquiera serán un factor. Hacemos esto limpio. Carter asintió, pero había un destello de algo más en sus ojos. Ella había visto demasiadas guerras y las conocía demasiado bien, que no existía tal cosa como una pelea limpia. Las siguientes horas fueron un borrón de planificación y coordinación. La flota se movió rápidamente navegando a través de corredores de deslizamiento. Para llegar a Vela 9 sin ser detectado, el dominio apenas había comenzado. Reagruparse cuando la flota humana abandonó el hiperespacio fue una emboscada. A diferencia todo lo que el dominio había enfrentado antes. Los bombarderos furtivos eludían las defensas. Antes de que sus sensores registraran el ataque, las balas del cañón de riel atravesaron el lugar. Las estaciones de suministro cortan la columna vertebral logística del dominio. Los ataques de precisión están desactivados. Las comunicaciones cortaron al Vela 9 del resto de la flota en ese momento. Las fuerzas del dominio se apresuraron a responder. Ya había terminado la retribución del HSS. Se cernía amenazadoramente sobre los restos destrozados de la estación. Una solicitud de transmisión llegó a través de la cara de el almirante del dominio. Apareció en la pantalla con sus rasgos de reptil retorcidos por la rabia. «Te atreves a golpearnos como cobardes», gruñó. «Te escondes en la oscuridad, ataca desde las sombras. Esto no es guerra, esto es deshonra». Reagan se inclinó hacia adelante. Su voz frío como el hielo. «Nos malinterpretas, almirante. No nos importa el honor. Nos importa al ganar la transmisión». El dominio sabía ahora que la humanidad no era solo otra especie que debía ser intimidada y conquistada. Eran un depredador y la caza apenas había comenzado. Las secuelas de la batalla dejaron a Vela 9 en ruinas, su otrora orgulloso dominio. La fortaleza quedó reducida a poco más que restos dispersos. Los incendios aún ardían en los restos de su centro de comando. Aunque había poco que rescatar, el dominio había subestimado a la humanidad otra vez y les había costado caro. El almirante Rains se encontraba en la plataforma de Milenio Observación del H Retribution observando cómo los drones de salvamento rastrearon los restos en busca de algo útil. La batalla había sido rápida, decisiva y quirúrgica, como estaba previsto. Pero sabía que no sería la última vez que el comandante Nathan Soles se acercara. Su expresión es ilegible. La flota del dominio no responde a las llamadas de socorro de Vela 9.
O tienen demasiado miedo de enfrentarnos, o están planeando algo más grande. Rain se cruzó de brazos, los acorraló. El siguiente movimiento será la desesperación. La voz de la mayor Lillian Carter. Tonto corte a través de los puentes. Calma, almirante. Acabamos de interceptar una transmisión de en lo profundo del espacio del dominio. Escuchémoslo. El rostro de Carter apareció en la pantalla principal. La pantalla tensa sus rasgos con preocupación. El alto mando del dominio acaba de... Nos declararon una amenaza de categoría Omega, que es su clasificación más alta reservado, servido para especies consideradas peligros existenciales. El silencio llenó la habitación. Todos entendí lo que eso significaba. Exhalé sin aliento. Así que están llamando a Total War. Carter asintió con la cabeza. A cada flota, a cada soldado, a cada arma que tengan, lánzanos todo a Reigns. No estaba sorprendido de haber anticipado esto reacción, pero escucharlo confirmado fue algo completamente distinto. El dominio habían luchado otras guerras antes, pero nunca contra un enemigo como la humanidad. Nunca peleó contra un oponente que aprendió, que se adaptó, que peleó no solo con fuerza sino con crueldad. Agresión calculada. Creen que pueden ahogarnos en números, dijo Rain volviéndose hacia el vacío de afuera. No se dan cuenta que no luchamos como ellos, no jugamos por sus reglas. Soles asintió, aunque había una sombra de duda en su expresión. Aún así, almirante, esto ya no es solo una flota. Esto es todo Dominion War Machine. Estamos hablando de cientos de grupos de batalla, millones de soldados y armas que ni siquiera hemos visto. Antes de luchar con más inteligencia, dijo simplemente Rign, lucharemos con más fuerza. Carter golpeó su consola. Esa no es la peor parte. Nuestros espías han confirmado que el dominio se está acercando a los otros grandes imperios y están intentando reunir a toda la comunidad galáctica contra nosotros. Ese era el verdadero problema. La humanidad acababa de dejar su huella en la galaxia y ya se les estaba pintando como una amenaza para todas las demás especies si el dominio lograba convencer a las facciones neutrales que se unieran a su guerra. La Tierra no se enfrentaría a un solo imperio. Se enfrentaría al poder combinado de la galaxia. Una especie menor podría tener. Los rendidos podrían haber intentado negociar para encontrar una salida diplomática, pero los humanos no estaban programados de esa manera. Reigns se volvió hacia sus oficiales. Su voz tenía un tono de acero tranquilo. Enviamos un mensaje de nuestro el propio Solace, arqueó una ceja. ¿Y qué es lo que les mostramos? ¿Por qué hacer un enemigo de la Tierra es el último error que cometerán en toda la flota? Se dio la orden. Comenzaron los preparativos de guerra. La humanidad no sería aplastada. La humanidad conquistaría. El dominio no perdió tiempo y, a los pocos días de la masacre de Vela 9, los informes inundaron desde toda la galaxia. Se movilizaban grupos de batalla enteros, flotas extendiéndose por años luz convergiendo hacia el espacio ocupado por humanos. El dominio había pedido una guerra total, y la galaxia había respondido. El almirante Reigns se encontraba en el centro de mando de la retribución del HCSS, observando la vasta red de enemigos. Los movimientos se proyectaban sobre la mesa holográfica, y los puntos rojos pululaban como una plaga en cada uno de ellos, representando una flota empeñada en la destrucción de la humanidad. Comandante Nathan Soles exhaló bruscamente. A su lado estamos viendo una coalición de más de 12 especies. El dominio sacó cada favor que tenían, incluso los Teralis. Sus enemigos jurados han acordado un temporal alianza para exterminarnos. A Reigns no le sorprendió que la humanidad habían hecho lo impensable. Habían introducido el miedo en una galaxia que durante mucho tiempo había creído superior en sí, y nada unido. Viejos enemigos, como la voz del mayor Carter, llegó a través del canal táctico. Señor, la inteligencia confirma que la flota principal se está concentrando cerca de la expansión de Trion. Si avanzan, llegarán a nuestras colonias exteriores en un plazo de un mes. Semanas. Solace se pasó una mano por el pelo. No podemos detener una fuerza tan grande en batalla abierta. Incluso con toda nuestra tecnología, todas nuestras tácticas nos abrumarán. Reigns permaneció en silencio por un momento, y luego levantó la vista. No peleamos contra ellos en
Batalla abierta sin suelas, frunció el ceño. Entonces, ¿cómo sangramos? Ellos dijeron que no les permitiríamos traer la guerra a nosotros, sino que les llevaríamos la guerra a ellos. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Carter. Estás hablando de atropello y fuga, no de simplemente golpea y corre. Rains aclaró. Interrupción total. No solo los atacamos nosotros. Les cortamos las líneas de suministro, saboteamos sus redes de mando y convertimos cada planeta entre aquí y la Tierra en una trampa mortal. Creen que están marchando hacia la victoria, pero cuando lleguen aquí estarán broken. Sola se dejó escapar una risita baja. Guerra de guerrillas, pero en una escala galáctica. Rains asintió. Es lo que hacen los humanos. El mejor plan se puso en marcha inmediatamente. Los equipos de ataque se desplegaron en las rutas de suministro enemigas, colocando durmientes, agentes y células de sabotaje dentro de centros logísticos clave. Realizan operaciones encubiertas. El depósito de combustible del dominio causó una escasez crítica antes de que las batallas pudieran comenzar. Las flotas furtivas acosaron a los exploradores de largo alcance del enemigo. Hacen imposible que obtengan precisión, inteligencia, y luego comenzaron los verdaderos ataques en la estación CTRA, el punto de reabastecimiento principal del dominio. Los Dinjon infiltrados humanos desactivaron las defensas automatizadas minutos antes de un asalto a la flota. Las explosiones que llegaron destrozaron la infraestructura de la estación, y antes de que el enemigo pudiera siquiera montar un contraataque, los humanos se habían ido en BAC 5, un mundo industrial que abastecía a Dominion. Buques de guerra. Una serie de accidentes desencadenaron una catastrófica reacción en cadena en sus astilleros primarios en cuestión de horas. Cientos de barcos quedaron reducidos a cáscaras ardientes en Beoc Prime, uno de los centros de comunicaciones clave del dominio. Los equipos de guerra cibernética se desató una plaga digital que causó confusión y falta de comunicación entre los planes de batalla de las fuerzas de la coalición fueron alterados y los refuerzos fueron desviados. Y en algunos casos las naves del dominio se dispararon entre sí, algo que la galaxia nunca había visto. Así librada la guerra, el dominio estaba tan acostumbrado a batallas prolongadas y libradas con honor, y las tácticas predecibles se encontraron tambaleándose contra un enemigo invisible. La humanidad no luchó con fuerza bruta, luchó con ingenio implacable, y entonces llegó el verdadero punto de inflexión. Un acorazado Dominion, el Vector, llevaba un consejo de guerra de alto rango en camino al frente. Era un fortaleza móvil supuestamente intocable, pero los humanos tenían otros planes. Una sola corbeta furtiva, HSS, el Phantom, logró eludir a la escolta del dominio a bordo, donde algunos de ellos, los soldados más elitistas que la humanidad jamás había entrenado, abordaron el Vector, atravesando las defensas del barco como fantasmas en la oscuridad. En menos de una hora el consejo de guerra del dominio yace muerto, degollado, en su propia sala de guerra. Para cuando el dominio se dio cuenta de lo que había sucedido, el fantasma HSS ya había desaparecido. El pánico se apoderó de los líderes de la coalición. Las flotas vacilantes se estancaron. Por primera vez la máquina de guerra se detuvo. No por potencia de fuego superior, pero debido a que el enemigo había destrozado su confianza, se quedó al lado de Rains, como vieron los últimos informes de batalla y no sabían qué hacer. Dijo con una sonrisa que están acostumbrados a luchar contra ejércitos y que no saben cómo luchar contra una idea. Rains sonrió con suficiencia. ¿Eso es porque no entienden a qué se enfrentan sin suelas? Dobló sus brazos. ¿Y qué es eso? Rains volvió su expresión fría y inquebrantables. Están luchando contra los humanos. La máquina de guerra de los dominios se detuvo, pero no por falta de recursos o refuerzos, no. El verdadero enemigo no era hambre ni desgaste, sino incertidumbre. El enemigo ya no sabía dónde atacar. Cada vez que enmascaraban sus fuerzas para un impulso decisivo de su suministro, las líneas colapsaron misteriosamente. Cada vez que intentaban reagrupar su flota, los comandantes terminaron muertos. Sus buques de guerra saboteados estaban luchando contra fantasmas. El almirante Rains se encontraba al timón del HSS Retribution, observando el mar infinito de estrellas.
Antes de que para él los informes de inteligencia fueran claros, el dominio era los aliados de la coalición, que estaban retrasando su compromiso, estaban cuestionando su compromiso. Los oportunistas siempre habían retirado sus flotas, no dispuestos a sufrir más bajas en la jerarquía Borón, una vez ansiosa por demostrar su lealtad a el dominio. Ahora estaba perdiendo barcos más rápido de lo que podía reemplazarlos, pero el propio dominio aún se mantenía firme. El comandante Nathan Solés pisó el acelerador. Junto a él los hemos desangrado almirante están desorganizados, desmoralizados uno más. Da un golpe decisivo y podríamos terminar con esto. Reagan se exhaló y que su sugerencia Soles tocó en la pantalla hueca el mapa estelar ampliado en un punto único Primaris 1. El verdadero mundo natal del dominio, no solo un centro militar. Pero el corazón palpitante de su imperio quiere llevar la guerra a sus reinos capitales, preguntó levantando una ceja. Solás se asintió. Creen que solo somos unos raiders que se dan a la fuga. Asumen que nos quedaremos en las sombras, pero si atacamos Primaris 1, si los atacamos donde más les duele, no tendrán más opción que rendirse. Intervino el mayor Carter a través del comunicador. Tiene razón, si destruimos su liderazgo, el dominio se derrumba. Nadie más en la coalición seguirá luchando sin ellos. Rign estudió el holograma por un largo momento. Este fue el movimiento final en el juego que el dominio había hecho. Declaró la guerra total. Ahora la humanidad la acabaría. Nosotros lo hacemos. Dijo finalmente nosotros toma la capital. Y terminamos esta guerra. La batalla por Primaris 1 comenzó con fuego. Y la furia de la retribución del HSS lideró la carga que emergió del espacio de la corriente de aire. Con toda la fuerza de la flota combinada de la humanidad, el dominio había fortificado el sistema desplegando docenas de grupos de batalla y defensas planetarias. Pero nada de eso importaba. Los humanos no lo hacían. Lucha justa. Equipos de guerra electrónica secuestraron las comunicaciones enemigas. Esas falsas órdenes hicieron que las flotas del dominio se volvieran unas contra otras en el caos. Confundiendo aliados con enemigos, los ataques orbitales de precisión marcaron la clave infraestructura que corta las redes eléctricas, los centros de mando y los planetarios escudos, y luego comenzó la invasión terrestre. Se desplegaron tropas de choque humanas de élite. En la ciudad capital de Vecta Prime, donde el Consejo de Guerra Gobernante de los Dominios se habían atrincherado en la ciudadela de los señores del dominio. Una vez un orgulloso el imperio de los conquistadores se encontraba ahora bajo asedio. Nathan Solés lideró el asalto, él mismo atravesando el último de los dominios defensores. Él y su huelga el equipo irrumpió en las cámaras del Consejo de Guerra y las armas levantaron a los señores del dominio. Una vez tan arrogante e intocable, ahora se encogía ante ellos. Uno de ellos, un alto rango, el señor de la guerra, siseó a través de sus fauces con colmillos. Esto es imposible. Nosotros somos los dominio. Eres inferior a nosotros. Soya se apuntó su rifle al alienígena. Cabeza ya no se oyó un solo disparo. El almirante Rains observó desde la órbita cómo la rendición de los dominios fue transmitida a través de la galaxia. Su otrora poderoso imperio fue puesto de rodillas no por pura. Los números no se basan en una potencia de fuego superior, sino en una fuerza despiadada. Estrategia: la guerra había terminado. La humanidad había entrado en la galaxia escenario, no como un actor menor, no como otra especie a la que se puede empujar, sino como una fuerza a la que temer y que la galaxia nunca olvidaría. La guerra había terminado, pero la paz no estaba garantizada. La rendición del dominio envió las ondas de choque a través de la galaxia, hicieron que sus flotas, una vez poderosas, se desplazaran sin rumbo, sin líder y fracturados. Sus aliados, una vez tan ansiosos por luchar contra la humanidad, ahora se apresuraron a distanciarse del bando perdedor. Algunos mundos se regocijaron con la caída de sus opresores, otros temían lo que vendría después. La humanidad había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, pero ahora la verdadera pregunta seguía siendo ¿qué harían con su almirante victorioso Rains? Se sentó solo en sus aposentos, privados a bordo del HSCC. La retribución observa los últimos informes sobre el antiguo espacio del dominio. Habían estallado revueltas, y colonias enteras que alguna vez habían estado esclavizadas se estaban levantando, purgando
A sus antiguos señores algunos pedían la independencia, otros pedían para vengarse y algunos pidieron el gobierno humano. Un suave timbre resonó en la cabina. La puerta se abrió y reveló al mayor Carter, quien saludó bruscamente antes de... Al entrar tenemos un... Problema, señor, dijo ella. Rains dejó su panel de datos. Solo una vez. Carter no sonrió más, como si una docena de informes estuvieran llegando desde el dominio exterior. Sectores. Algunos de sus gobernadores militares se niegan a reconocer la rendición. Se han declarado señores de la guerra, reuniendo todas las flotas que les quedan. Rains exhaló. Por supuesto que tienen a Carter. Dudó. Y hay algo más que la coalición está haciendo. Inquietas a las mismas especies que una vez estuvieron dispuestas a luchar contra nosotros. Ahora nos ven como la próxima raza galáctica superpotencia. Algunos ya están susurrando que la humanidad es la nueva amenaza. Rains se reclinó en su silla. Él había esperado que este no fuera un imperio que simplemente ganara una guerra y se marchara sin hacer nada. Consecuencias. La galaxia había aprendido a temer a la humanidad, pero el miedo era algo frágil, cosa que podría convertirse en respeto o podría convertirse en odio antes de que pudiera responder. Intercomunicador crepitante. Transmisión entrante del almirante desde el Alto Consejo de Taran. Prioridad 1. Rains miró a Carter y luego asintió para verlo a través de la pantalla holográfica. Parpadeó y cobró vida, revelando el rostro severo del canciller Elias Monroe de la Tierra. El líder político de más alto rango, su expresión era ilegible, dijo el almirante Rains Monroe. Su voz mesurada. Felicitaciones por su victoria. Rains inclinó su cabeza. Gracias, señor. Los ojos de Monroe se oscurecieron. Pero me temo que tenemos poco tiempo para celebrar. El dominio está roto, pero no destruido. Los señores de la guerra rebeldes ya están reuniendo sus fuerzas y, lo que es peor, la comunidad galáctica nos ve como una potencia inestable. Si no actuamos con rapidez, corremos el riesgo de otra guerra antes de que ésta siquiera se enfríe. Rains. Entendí cuál es la decisión del Consejo. Monroe respiró hondo y nos ocupamos. Los mundos centrales de los dominios estabilizamos la región bajo el gobierno humano. Los ojos de Carter se abrieron de par en par un poco. Incluso Rains sintió el peso de esas palabras. ¿Quieres que las gobernemos? Rains preguntó con cuidado temporalmente. Monroe aclaró que no tenemos que mantenerlos todo el imperio, solo los sistemas clave. Si no lo hacemos, otra potencia lo hará. Y el último, lo que necesitamos es otro señor de la guerra galáctico que se levante para terminar lo que el dominio comenzó. Rains se cruzó de brazos y... ¿Qué pasa cuando tomamos el control? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la humanidad se convierta en otra más? La cara de Empire Monroe era ilegible. Eso depende de lo que pase. Luego se cortó la transmisión. Carter exhaló. Acabábamos de ganar la guerra y ahora estamos a punto de comenzar algo más grande. Rains asintió lentamente. Sabía lo que venía. Lo siguiente no sería sobre batallas o flotas. Sería sobre poder. Y el poder tenía aún la forma de cambiarlo todo. Fue que la ocupación de los mundos centrales del dominio comenzó rápidamente. La humanidad se movió con precisión quirúrgica. Despliegue de flotas en ubicaciones estratégicas para asegurar equipos vitales, infraestructura, y asegurar que ningún señor de la guerra pudiera resurgir de las cenizas del imperio destrozado. Al principio, los restos del dominio contraatacó, las unidades militares dispersas, desesperadas por recuperar su gloria perdida, lanzaron emboscadas contra patrullas humanas. Células terroristas alimentadas por el odio hacia sus nuevos. Los gobernantes detonaron explosivos en centros gubernamentales clave, pero nada de eso fue. Las fuerzas Terran habían luchado demasiado tiempo, y con demasiada fuerza como para ser derrotadas por una fuerza desesperada. Insurgentes por cada ataque, la humanidad respondió con una fuerza abrumadora por cada rebelión que hubo. Una rápida represalia. El almirante Rains supervisó la operación desde el puente del HSS Retribution, observando cómo sus soldados aseguraban un mundo del dominio tras otro. El comandante Soles se acercó a él y la mayor parte de su resistencia se rompió. Dijo que los pocos señores de la guerra que quedan están peleando entre ellos más que contra nosotros.
Reigns estudió el holopunt, el espacio del dominio, que una vez fue un caos durante la guerra civil, se estaba estabilizando lentamente, bajo control humano. ¿Y el resto de la galaxia? Reigns preguntó Soles. Dudó que están observando a los Teralis, los Borán, las otras especies que una vez apoyaron al dominio. Están nerviosos. Algunos piensan que nos convertiremos en conquistadores. Otros piensan que colapsaremos bajo nuestra propia influencia. Peso reinado suspiró. ¿Y qué opina Soles? Sonrió con suficiencia. Creo que simplemente nos pusimos en el centro del escenario galáctico. Y todos están esperando a ver qué hacemos a continuación en los pasillos de los dominios, la antigua capital vecta de la humanidad primaria. La ocupación estaba empezando a tomar forma. El mayor Carter caminó por el recién establecido centro de comando, observando cómo los funcionarios teranos trabajaron para organizar el destrozado gobierno del planeta, el antiguo dominio. Los administradores, ahora obligados a trabajar bajo supervisión humana, murmuraban amargamente mientras compilaban informes planetarios armados. Los soldados los vigilaban para garantizar su cumplimiento. Un gobernador del dominio, la criatura reptiliana conocida como el gran orador Keltar Ben, se sentó frente a ella con su escama, tonto rostro contorsionado por una rabia apenas contenida. Esto no es gobierno. Escupió que Loresta es una ocupación. Carter se inclinó hacia adelante. Eso es porque es una ocupación. Keltar dejó escapar un gruñido bajo. ¿Y cuánto tiempo crees que puedes? ¡Aguanta! La galaxia no permitirá que la humanidad tome el control de nuestro imperio. Puede que hayas ganado la guerra, pero no puedes. Aférrate a la victoria para siempre. La expresión de Carter era fría. No necesitamos aferrarnos a ella para siempre. Solo el tiempo suficiente para asegurarnos de que las personas adecuadas estén a cargo cuando nos vayamos. Keltar entrecerró los ojos. ¿Y quién decide quién tiene razón? Carter sonrió. Lo hacemos a pesar del control humano. Sobre las amenazas espaciales del dominio aún acechaban en las regiones inexploradas de la galaxia. Algo observaba una figura sombría que estaba a bordo de un puente de mando oscurecido. Una forma oscurecida por la niebla que se arremolinaba detrás de ella. Un grupo de figuras encapuchadas murmuraba en un lengua alienígena. Los humanos han demostrado ser formidables. Una voz dijo que lograron lo que nadie antes que ellos pudo. Son peligrosos. Otro estuvo de acuerdo, pero también son imprudentes. Su imperio está construido sobre la fuerza, no sobre la estabilidad. Una tercera voz, más vieja y más fría, habló por último. Entonces asegurémonos de que nunca encuentren estabilidad. Recordémosles que en la oscuridad del vacío hay cosas mucho más antiguas y letales que las figuras encapuchadas asintieron al unísono y las sombra retrocedió en Vecta. El almirante principal Al Reigns se encontraba en el balcón del antiguo palacio del dominio con vista al ciudad debajo ondeaban estandartes humanos, donde una vez estuvieron los emblemas del dominio. Armados las patrullas se movían por las calles del otrora poderoso imperio de los conquistadores. Ahora vivió bajo el dominio humano. Solace se puso a su lado. ¿Y ahora qué? Reigns no respondió. Inmediatamente miró a las estrellas sabiendo que su victoria solo había conducido a peligros mayores, y la guerra había terminado. Pero la siguiente batalla apenas comenzaba. Las sombras se movían sin ser vistas, susurrando. A través del vacío entre las estrellas, la humanidad había conquistado el dominio. Pero algo mucho más antiguo había estado observando y ahora se estaba moviendo. El almirante Reigns estaba sentado en su puesto de mando. Cámara a bordo del HSS Retribution, revisando informes de inteligencia. Las fuerzas restantes de los dominios se estaban rindiendo o destrozándose entre sí. La ocupación se estaba manteniendo por ahora, pero el peso de su victoria ya lo oprimía. El comandante Soles entró en la cámara sin una palabra, dejando caer un bloc de datos sobre la mesa. Su expresión era sombría. Reigns recogió el panel de datos. ¿Qué estoy mirando? Sollace cruzó los brazos. Un patrón. Uno, nosotros no. Debería ver el informe que contiene mapas estelares marcados con anomalías extrañas. A primera vista no parecían nada más que perturbaciones inexploradas del espacio profundo, vacíos, pero cuanto más los estudiaba Reigns, más veía la verdad de estos sistemas. Murmuró que se estaban muriendo. Sollace asintió y los sensores detectaron algo.
extraño en múltiples planetas de territorios del dominio, con extinciones masivas repentinas. Las estaciones orbitales se apagan por completo, flotas enteras desaparecen, no hay peligro, no hay escombros, solo se fue Rain se inclinó adelante. ¿Estamos tratando con una facción rebelde? Soles dudó, no creemos. Esto está relacionado con el dominio, señor. Algunos de estos sistemas estelares ni siquiera estaban ocupados y, sin embargo, algo se borró. Un escalofrío recorrió la columna de Rains. El dominio había sido un imperio brutal, pero habían sido predecibles. Este signo de interrogación, esto era algo. ¿En qué otro lugar ocurrió el último incidente? Rains preguntó sin darse cuenta y tocó el panel de datos. Un solo nombre apareció: Saris 4 en una colonia marginal mundial. En lo profundo del antiguo espacio del dominio, sin comunicaciones durante más de una semana. Soles dijo que se suponía que sería una pequeña estación de servicio con una población de 600,000 habitantes. Nuestro scout envió la sonda. Rains levantó la vista y dudó un momento antes de pasar el dedo por el panel de datos. La pantalla holográfica cobró vida mostrando imágenes de la sonda. Al principio nada más que estática, luego, la oscuridad del planeta de abajo estaba inquietantemente silenciosa, cubierta de profundas cicatrices negras. Luces sin movimiento. Las ciudades seguían intactas pero sin vida, sin daños visibles. Pero cada edificio parecía estar mal, como si algo los hubiera vaciado. Las imágenes se cortan a negro, esa fue la última transmisión. Se dijo que después de eso la sonda se fue la lluvia. Bajó el bloc de datos lentamente. Esto no es una rebelión. Dijo que no. Solas estuvo de acuerdo en que esto es algo más. Rains apretó la mandíbula. Pasó su carrera luchando contra enemigos que podía entender. El dominio, a pesar de toda su crueldad, estaba vivo. Pero fuera lo que fuese, se sentía como la muerte misma. El HCS Revenant llegó a Celis. En una semana, fue una de las mejores naves de reconocimiento de la humanidad, equipada con tecnología furtiva y profundidad. La mayor Carter, experta en sensores espaciales, dirigió personalmente al equipo, aterrizó en una de las principales ciudades de la colonia y salió de la nave. El rifle de pulso de la nave de desembarco en la mano, sus botas crujiendo contra las calles inquietantemente silenciosas, la ciudad estaba intacta. Pero vacíos, no hay cuerpos ni señales de lucha. Las puertas estaban abiertas, las comidas a medio. Comer mesas era como si toda la colonia simplemente hubiera desaparecido. Jesús, uno de sus soldados, murmuró: esto es peor que un campo de batalla. Carter siguió moviéndose, escaneando el área. Entonces, se detuvo. Su HUD parpadeó un susurro que hizo eco en su casco, una extraña voz llena de estática. ¿No estás listo? Entonces las luces de arriba parpadearon, y las sombras comenzaron a retroceder ante las alarmas de retribución del HSS. Gritó un oficial: Señor, acabamos de perder contacto con el Revenant. Momento en que estuvieron allí, y luego nada. Rains se levantó de su asiento. Dame imágenes de la pantalla. Parpadeó al principio nada más que estática. Luego una imagen, un solo cuadro, las ruinas de Celus 4, y algo parado en el centro de la ciudad, alto y sin rasgos distintivos, más negro que el espacio mismo. Viendo la transmisión cortar, el silencio cayó sobre él. Luego, lentamente, el almirante exhaló el puente y dijo en voz baja: ¿lo que diablos? ¿Acabamos de despertar? El silencio que siguió estaba cargado de tensión. La tripulación del puente del SS, Retribution, se quedó congelado mirando la pantalla oscura, donde se encontraba la última imagen de Sares. Había jugado al almirante. Rains sintió el peso asentarse. En su estómago había luchado guerras, visto flotas enteras reducidas. A los restos vieron cómo las civilizaciones se desmoronaban bajo los bombardeos orbitales. Pero esto era algo más. Este era un enemigo que no podía ver y que acababa de eliminar a uno de sus mejores. Los equipos Solas exhalaron bruscamente y ordenaron al señor Rains que corriera la mente para tomar la decisión inteligente. El movimiento lógico era retirar el informe de esta anomalía al Alto Consejo Terran y dejar que los científicos y analistas lo descifraran. Abajo, pero el mayor Carter estaba allí abajo. Sus soldados estaban allí abajo. No los iba a dejar atrás. Prepare un equipo de reconocimiento. Rains ordenó que fuéramos a Celas 4.
Soles tensado, señor, ni siquiera lo sabemos. A lo que nos enfrentamos, Rains lo miró a los ojos y entonces es hora de que lo encontremos. Horas después, el HCS Revenant 2, un crucero de infiltración fuertemente armado, salió de la zona. Descendió a los cielos muertos de Saris. 4. Las nubes de tormenta de arriba no eran naturales. Negro retorciéndose vivo, los sensores lucharon por penetrar la neblina. Pero Rains no necesitaba una lectura perfecta. Podía sentir en sus huesos que algo estaba pasando. Mal aquí a bordo de la nave de desembarco, el equipo de recuperación revisó 2 veces sus armas. Rifles de plasma experimentales, rastreadores de movimiento y suficientes explosivos para nivelar una cuadra de la ciudad. Recuerda la lluvia, dijo. Por las comunicaciones. Esta no es una misión de rescate. No sabemos si alguien quedó con vida. Las puertas de la nave de desembarco se abrieron, revelando las ruinas de la ciudad de abajo, y los edificios de El Vacío permanecieron intactos. Los vehículos permanecieron estacionados a lo largo de las calles. Las luces de la calle parpadeaban con pulsos rítmicos inquietantes, pero no había cuerpos. No hay señales de lucha, solo una ciudad abandonada. En un instante el equipo avanzó. Con cautela, los ojos se alzaron, murmuró Cés escaneando los tejados. Este lugar se siente como una maldita tumba. Rains apretó los dientes, no era una tumba. Una tumba tenía cuerpos, esto era peor aún. Encontraron el HCS Revenant, cerca del centro de la ciudad. Intacto pero inquietantemente silencioso. El exterior del barco estaba bien, sin cicatrices de batalla, sin entrada forzada todavía. Faltaba la tripulación. Rains entró, levantó el rifle y el interior estaba intacto. Pero el aire estaba denso con algo antinatural. Las luces parpadeaban, las sombras parecían más largas, que deberían haber estado, y en el centro de comando un solo mensaje se había desplazado a través de las paredes en negro líquido parecido al alquitrán. No están muertos, estaban. Rains sintió un escalofrío recorrer su columna y luego su calma, crepitó, señor. Llegó una voz temblorosa. Necesitas ver esto. Rains siguió la señal a un lado del callejón. Una figura solitaria se encontraba en las sombras, con el casco agrietado y la armadura rota. Quemó viva a la mayor Carter, pero cuando ella se giró, Rains la vio, ojos ya no eran suyos y ella empezó a susurrar con una voz que no era la suya. Al despertar, el aire en el callejón se volvió más frío, a medida que la voz del mayor Carter resonaba entre los calls de forma antinatural y estratificada, como si algo antiguo habló a través de ella. Están despiertos. El almirante Rains apretó su agarre. En su rifle sus instintos le gritaban que disparara para terminar con lo que fuera que esto fuera. Pero este fue Carter, uno de sus mejores. No pudo, todavía no. Carter dijo que su voz firme a pesar del miedo que lo desgarraba. ¿Qué está pasando? ¿Quién está despierto? La cabeza se inclinó de forma antinatural. Sus ojos vacíos se clavaron en los suyos, los que vinieron. Antes de que los que esperan más allá los despertaste cuando desgarraste el dominio aparte, el comandante Soles dio un paso adelante y su arma la apuntó. Almirante, ella no es ella misma. Necesitamos hacerlo antes de que pueda terminar. El terreno tembló, un zumbido bajo y resonante que pulsó a través de la ciudad, vibrando en sus huesos. Las sombras a su alrededor se estiraron y retorcieron, ya no limitadas por las leyes de luz o física. Desde los bordes de las calles altas, figuras sin rasgos distintivos emergieron, más negros que el vacío, sus formas cambiando como un líquido. Oscuridad roja. Rains gritó en su comunicador que todas las unidades se retiraran a la nave de desembarco. Ahora el equipo no dudó y abrió fuego, mientras se retiraban con rondas de plasma. Al desgarrar las figuras, los disparos parecieron disiparse en la nada. Tragado por las formas de la entidad, el zumbido se hizo más fuerte, ahogando el sonido de Million Dynamite. Disparos. Carter no se movió. Se quedó allí susurrando mientras las sombras se cerraban. En Rains agarró Seswick. No la dejó, señor. Ella se fue soles. Gritó Rains, se echó hacia atrás y la miró, pero no escuchó y cargó hacia adelante, chocando contra Carter y arrastrándola hacia la nave de desembarco. Su cuerpo estaba flácido, pero sus labios seguían moviéndose, murmurando palabras incomprensibles. Las entidades corrieron tras ellos más rápido.
Ahora la ciudad en sí mismo parecía deformar los edificios, doblarlos hacia adentro. Las calles se agrietaban como si fueran reales. La ciudad se estaba desmoronando. Los motores de la nave de desembarco rugieron al cobrar vida, mientras el equipo se amontonaba. Rains arrojó a Carter hacia adentro justo cuando una de las figuras de sombras lo alcanzó y disparó una ráfaga de plasma a quemarropa. Y por una fracción de segundo, la entidad retrocedió el tiempo suficiente para que las puertas se cerraran de golpe y nos sacaran de aquí. Rains rugió la nave de desembarco que se disparó hacia el cielo. El HSS Revenant 2 esperando. Arriba, detrás de ellos, Celis 4 se estremeció. Las cicatrices negras en su superficie se extendieron como La enfermedad consumió el planeta y en un instante desapareció. No fue destruida, no destrozado, pero desaparecido, como si nunca hubiera existido a bordo del HSS Retribution. La tripulación trabajó frenéticamente para estabilizar a Carter. Estaba viva pero no respondía. Sus signos vitales eran erráticos. Los científicos con trajes de protección la escanearon. Sus rostros estaban pálidos, susurraban, sobre firmas energéticas desconocidas y células anómalas. Rains se quedó de pie junto a ella, observándola mientras sus labios se crispaban, formando palabras silenciosas sin palabras. Su voz baja. ¿Qué demonios fue eso, almirante? ¿Qué acabamos de pelear? Rains no respondió inmediatamente. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad, juntando los fragmentos de las palabras de Carter. Los dominios colapsan. La repentina aparición de estas cosas, cualesquiera que fueran, no lo eran. Solo una amenaza, eran una consecuencia. No solo ganamos una guerra, dijo finalmente, rompimos algo más antiguo que el dominio, más antiguo que nosotros. Sola se frunció el ceño. ¿Crees que esto es culpa nuestra? Creo que pateamos una roca, Rains, respondió, y algo salió de debajo del comunicador y crepitó. Transmisión del Alto Consejo Terano. Almirante Rains, canciller. La voz de Monroe se escuchó aguda y urgente. Hemos perdido contacto con 3 más sistemas cerca de Celis. 4 informes de Shadows. Lo que está pasando ahí fuera. Rains intercambió una mirada con Solés y luego enderezó su determinación. Endurecimiento. Tenemos un nuevo enemigo, señor, dijo. Y no es uno contra el que podamos luchar con cañones de riel. El silencio de Monroe fue pesado. Entonces, ¿qué propones? Rains miró a Carter todavía, susurrando en su trance. Pensó en la caída del dominio, el ascenso de la humanidad y el costo que no vieron venir. Descubrimos cuáles son, dijo. Lo averiguamos. ¿Cómo detenerlos? Y si no podemos detenerlos, nos aseguraremos de que se arrepientan de despertar meses después de la galaxia. Permaneció en vilo. El dominio era un recuerdo, su mundo ahora bajo control. Humano administración. Pero las sombras persistían, una amenaza silenciosa que se extendía por Uncharted. La humanidad se adaptó como siempre lo había hecho, y las flotas fueron reacondicionadas con naves experimentales, sensores para detectar las entidades. Los científicos se apresuraron a comprender las firmas de energía desconocidas de los soldados, entrenado para una guerra que nadie podía comprender completamente, y en un laboratorio, seguro a bordo la mayor Carter, de la SS Retribution se despertó. Sus ojos eran suyos otra vez, pero embrujada. Ella habló de vacíos infinitos de voces que susurraban desde más allá del tiempo. De seres que habían esperado eones a que una grieta en el universo se colara. Ellos están llegando, advirtió, y no tienen miedo de nosotros. Rains estaba de pie junto a ella, su rostro grabado con la determinación. Es buena, dijo, porque tampoco les tenemos miedo a ellos. La guerra con el dominio había terminado, pero la verdadera lucha de la humanidad por la supervivencia y su lugar en el cosmos había apenas comenzaba, y lo que viniera después lo afrontarían como siempre lo habían hecho, con fuego, con astucia y con una voluntad inquebrantable de soportar